ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Shalom, muy buena noche, le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora, dándole gracias al Eterno por un día más de vida, por una semana más de bendición, gracias al Eterno por su infinita misericordia y porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, el hecho de seguir, el hecho de estar de pie y el hecho de permanecer en Él es algo que muchos hasta esta hora no lo han logrado. Y si tú estás hoy de pie, si tú estás escuchando la voluntad del Eterno, eres bendecido, bendecida, porque muchos en medio de todo lo que acontece en la tierra han vuelto atrás y han endurecido su corazón. Y realmente no todo el mundo permanece en Él, no todo el mundo es fiel. Y realmente el enemigo en los últimos tiempos algo que busca es que el pueblo deje de creer, deje de confiar y vuelva atrás. Y realmente esa es la salida más fácil. Volver atrás es fácil, permanecer es lo más difícil, porque realmente es morir a muchas cosas que en la humanidad de nosotros tal vez no queremos. Pero el Padre sabe en su infinita bondad cómo sostenernos, cómo cuidarnos. Y si hasta el día de hoy tú sigues perseverando en la emuná del Eterno, si tú no has vuelto atrás, no es por tus fuerzas, no es por tu capacidad, sino porque el Padre te ha sostenido con su mano fuerte. Así que agradécele en esta noche, bendícele porque Él ha sido misericordioso, porque no te ha soltado, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de muchas situaciones que tal vez has tenido que pasar, el Padre te ha cuidado y te ha sostenido. Y eso es un motivo por qué agradecer. A veces los medios hablan de tragedia, los medios hablan de desastres, de muertes, de desgracia, pero la palabra es refrigerio para nuestra alma, la palabra trae shalom, la palabra trae consuelo, la palabra renueva nuestro aliento de vida, nuestras fuerzas espirituales. Y vamos a entrar a empezar un proceso de estudio que sé que va a ser de mucha edificación para su vida y para su ministerio. Si usted es pastor, pastora, siervo, maestro, o tal vez usted está formando un equipo de siervos en su congregación, sea jóvenes, sea niños, sea maestros, sea pastores, pues yo creo que este estudio que vamos a entrar como un proceso progresivo, vamos a entrar a mirar de qué manera
erróneamente y de qué manera correctamente debemos formar siervos para el servicio, porque en los años que llevo realmente he visto muchas cosas, desfalencias durante el proceso del llamado, y he visto cómo afecta realmente emocional, espiritual, el crecimiento de las familias, el crecimiento de los ministerios, y es necesario muchas veces poder tener la sabiduría de cómo edificar verdaderos siervos en Yeshua. Realmente ahorita vamos a analizar varios puntos de que necesitamos volver a la esencia del origen de Yeshua, como formaba sus talmidín. Era una manera muy sabia, muy sencilla, pero al pasar los años y a pasar las diferentes denominaciones, han traído diferentes formas de formar a hombres y mujeres para el llamado, y se han visto muchos vacíos durante esa formación. Así que le invito que vaya pronto y coja su Biblia, su cuaderno, que no se distraiga, que tenga un corazón dispuesto a escuchar, que el Eterno le permita en este tiempo que vamos a estar estudiando estos temas, que sea una herramienta para su llamado y sea una herramienta para que usted crezca y ayude a crecer a otros, que usted pueda madurar y que pueda enseñarle a otros. Este estudio es para gente que quiera servir, gente que quiera formar discípulos de Yeshua en la tierra. Si usted anhela eso y si usted todavía no es parte de eso, pero usted lo sueña hacer, entonces esté muy atento a la instrucción de estas enseñanzas que vamos a hacer. Vamos a hacer un estudio de varios temas relacionados con el carácter del siervo. Así que vamos a orar y entregarle este tiempo de instrucción para que sea el Rúa dándole el corazón, el entendimiento, la actitud para aprender. Yo siempre he dicho que para ser un buen maestro se necesita ser un buen discípulo. Si usted no es un buen discípulo, no va a ser un buen maestro. Cuando usted no tiene la humildad de aprender, va a ser muy difícil enseñar. Cuando usted tiene la humildad de aprender, asimismo otros le van a escuchar. Cuando usted tiene el corazón dispuesto a recibir, también usted va a poder entregar. Yo nunca he visto un corazón que no esté dispuesto a recibir, que pueda darle a otros. En mi vida siempre he tenido que aprender para poder dar. Así que si usted quiere dar, tiene que aprender a recibir con humildad lo que el Eterno le quiere enseñar. Así que vamos a orar. Bendito Adonai, en esta noche te damos gracias por este día. Gracias por esta semana, Padre, porque sabemos que en medio de toda situación tú eres bueno, Padre. Toda situación que se levanta, toda situación que se presenta es parte de la formación para nuestra vida. Gracias, Eterno, por todas las situaciones, por todo lo que nos has dado. Gracias por la fortaleza, gracias por enseñarnos a confiar en ti, aunque muchas veces las circunstancias digan lo contrario, aunque muchas veces el enemigo viene a robar nuestra confianza, nuestra seguridad en ti. Sabemos que tú ya tienes el control, sabemos que tú nunca llegas tarde, tú llegas en el momento justo, en la hora correcta. Tú siempre tienes una respuesta para nuestra vida. Tú siempre tienes la esperanza para resolver aquellas situaciones que humanamente nosotros no podemos. Muchas veces en nuestra condición humana no podemos solucionar situaciones en nuestra familia, en nuestro ministerio, pero sé que tú tienes el control, sé que tú tienes el poder para resolver toda aflicción, toda dificultad, todo pleito, toda situación que se presente. Padre, toma el control de las mentes, de los corazones, que en esta noche tu Rúa descienda donde quiera que esté, en cualquier país que se encuentre, en estas ondas radiales, tu presencia ministre, tu espíritu fluya en esta hora. Bendito Adonai, es una noche maravillosa donde anhelamos crecer, edificar, aprender, para enseñarle a aquellos que van a venir pronto de los confines de la tierra a ser ministrados, Padre, por aquellos siervos que están pagando un precio, por aquellas siervas que están pagando un precio, Padre.
Sé que hay un remanente que anhela recibir tu mensaje. Sé que en los cuatro vientos de la tierra hay un pueblo con hambre y sed de tu verdad. Hay gente que tiene hambre y sed de conocerte, hambre y sed de tu palabra. Y sé que pronto tú los traerás al redil. Sé que tu espíritu está preparando almas sedientas de tu verdad, almas que se están cansando de la mentira, del engaño, de aquellas falsas doctrinas, de aquellos falsos hombres que han dañado, Padre, la fe. Y sé que pronto tu regreso está, Padre, y tú estás preparando un pueblo fiel, un pueblo que te ame, un pueblo que ame tu presencia, un pueblo que ame tu palabra, un pueblo que esté dispuesto a formar talmidís, que te amen en verdad y en espíritu. Aquellos obreros a la mies tú los estás preparando, aquellos obreros, Padre, que estén dispuestos a negarse a sí mismos por amor a ti, por amor a la salvación de otras almas. En esta noche tócalos, Padre, ministra su corazón, quita, Padre, todo aquello que quiera robar el amor por tu obra, el amor por tu presencia, el amor por aquellas almas sedientas de ti, aquellas almas, Padre, que están clamando una palabra de vida, una palabra de sanidad, una palabra de respuesta. En esta noche glorifícate, entra a cada corazón, mira el hambre y la sed que hay en muchos corazones en esta noche. Mira el hambre y la sed de una palabra de vida, de una palabra que sane, de una palabra que liberte, de una palabra que transforme. Quita, Padre, esos odres viejos. Quita, Padre, toda vieja costumbre, toda religiosidad, todo aquello que impide que tu rúa llegue a cada corazón, que tu espíritu dé vida a lo que esté muerto. Dale vida a aquellos corazones que están sedientos de ti. Dale vida a aquellos que han pasado tiempos difíciles. Avívalos, bendícelos, levántalos. Levanta esos obreros a la mies. Levanta esos siervos llenos de fe, llenos de pasión. Quita todo dardo del enemigo. Quita toda carga, toda incredulidad, todo plan del adversario en esa noche. En el nombre de Yeshua es quebrantado. Toda oposición para hacer tu obra, en el nombre de Yeshua ahora trae libertad a cada siervo, a cada obrero de tu obra. Quita toda carga. Quita toda aflicción, quita toda oposición en su mente, quita lo que ha robado la paz en esta semana. Desarraiga en el corazón toda obra del enemigo, todo plan de Satán y sus demonios. En el nombre de Yeshua se va fuera en esta noche. Fuera toda oposición, fuera toda tristeza, toda carga, toda angustia, toda distracción para hacer tu obra. Padre, levanta obreros con poder, con autoridad, obreros que lleven un mensaje de vida, obreros que lleven unción, libertad a otros. Despierta, Eterno, aquellos que necesitan y que están dormidos espiritualmente. En esta noche glorifícate, manifiéstate a ese corazón que tal vez ha caído en religiosidad, que ha perdido la esencia. Hoy vuélvelo al primer amor de servir, de amar las almas, de predicar con de nuevo, de servirte a ti con alegría, con gozo, Padre, porque sé que tú tienes un llamado para muchos, porque sé que muchos se van a levantar en los últimos tiempos con mayor fuego, con mayor autoridad, con el rúa de tu espíritu, porque esta guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y huestes de maldad. Y en esta noche levanta la fe de tu pueblo, despierta aquellas ovejas que están dormidas, desarraiga toda dura cerviz, toda obra de la carne que impide que tu palabra de vida. Hoy glorifícate, Adonai. Esta es una noche maravillosa. Bendecimos tu presencia, bendecimos tu nombre, porque sabemos que tú harás algo mayor en este lugar, en cada alma. Tú te vas a manifestar de una manera sobrenatural. Bendecimos tu nombre y te damos gratitud en esta noche. Bendito Adonai, gracias eterno por tu amor, por tu fidelidad, eterno Yeshua. Bueno, sabemos que hay obreros. ¿Cuántos obreros están ahí conectados que anhelan formar en los últimos tiempos personas que realmente reflejen el carácter de Yeshua? Si usted es uno de ellos,
levante ahí sus manos y diga: aquí está un obrero, una obrera dispuesta a servirle al Eterno. Envíe una cara feliz, envíe un mensaje. Dígale: Santo de Israel, yo quiero que me levantes como ese servidor tuyo para formar a otros. Yo creo que este es el tiempo, no hay más tiempo sino de levantarte, de despertar, de salir de tu problema, de tu condición. El Padre, a medida que tú te encargues de lo del reino, el Padre se encargará de tu necesidad. Si tú eres fiel, el Padre es fiel. Levántate y no dejes que las circunstancias roben el amor por la obra, porque ese es el tiempo que el Padre está llamando obreros salamíes. Por eso en esta noche tú tienes que estar dispuesto, como el Padre va a formar tu vida, para que así mismo tú puedas formar. Vamos a ir a la escritura en Hebreos capítulo 5 del 12 al 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Yahweh. Y habéis llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que practica de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para el que ha alcanzado la madurez, para aquel que para cual tiene el uso, tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá nos está confrontando la carta de Hebreos, que mucha gente que ya lleva mucho tiempo aprendiendo la escritura ya debería ser maestro, pero todavía es niño. Y eso es una confrontación bastante fuerte, porque la primera pregunta es: ¿por qué mucha gente que dentro de un lugar lleva tantos años de instrucción no lleva un liderazgo para formar a otros? Se quedó siempre siendo un niño espiritual dentro de una comunidad y todavía está esperando que lo sigan formando cuando ya debería estar enseñando y liderando a otros. Entonces, ahí es donde usted se va a evaluar. Si usted es uno de ellos, pues es un tiempo de arrepentimiento y decirle al Padre que le muestre usted por qué sigue siendo un niño o una niña espiritual cuando usted ya debería estar liderando. Si usted ya lleva 6 años, 7 años en una comunidad y usted sigue esperando que lo formen, usted es uno de ellos. Porque realmente el verdadero siervo, y vamos a ver al modelo de Yeshua, cuánto tiempo se tardaron los hombres y las mujeres que estuvieron al lado de los ministerios para crecer y ejercer un llamado. Entonces, esto nos va a despertar, porque usted, si está en esa condición, no puede seguir diciendo: es que tengo estas situaciones y por eso no he podido avanzar. Y si usted se sigue justificando y no deja que el Padre haga una obra en su vida, pues usted nunca va a llevar un ministerio y no va a levantarse, sino va a estar siempre mirando que hagan otros. Y usted se va a quedar atrás como muchos. Entonces, lo primero que tenemos que formar en un siervo, cuando queremos realmente que le sirva al Eterno, es un verdadero arrepentimiento genuino y no temporal. A lo largo de los años que le he servido al Padre, 20 años que le sirvo al Eterno, me he dado cuenta, y el Padre me ha enseñado, que muchos tuvieron un remordimiento, más no un arrepentimiento. Porque al pasar el tiempo, la persona va siguiendo y va actuando de la misma manera. Por un tiempo cambia su actitud, cambia su estilo de vida, pero al pasar los años vuelve a ser el mismo o la misma. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que la persona nunca ha tenido un arrepentimiento genuino. Y encontramos tristemente gente liderando con una vida, entre comillas, espiritual, pero no ha tenido un total arrepentimiento. Y por eso estamos viendo cada día cómo muchos líderes o muchos siervos o maestros o pastores pueden llevar a la muerte de muchas almas por no tener un arrepentimiento genuino. Muchos siervos llevan años en un lugar, pero su carácter no ha cambiado. Y ahí vamos a entender, y usted ahí mismo en su corazón, y si usted es líder, tiene que evaluarse también si usted ha cambiado su carácter de su humanidad caída. No ha sido madurado, sigue actuando como un niño espiritual y no avanza.
¿sí? Entonces, ahí va mirando usted por qué mucha gente llega a un lugar, nunca cambia su actitud, sigue actuando como un inmaduro, una inmadura espiritual y nunca avanza. Siempre es el mismo en el mismo lugar, lleva años en la misma posición, en las mismas actitudes, en el mismo lugar, nunca ha avanzado, nunca ejerce un liderazgo para levantar a otros, sino siempre está esperando que lo levante. Muchos están llenos de conocimiento, pero reflejan que no hay nada del carácter de Yeshua. Vamos a parar ahí. De esto se está viendo de una manera, en los últimos tiempos ha venido creciendo algo y es el afán por conocer la escritura. Eso está muy bien. El afán por hacer títulos de teólogos, hermenéuticos, ahorita con las sendas antiguas, el querer saber el origen de las cosas, el saber cómo estudiar el Strong, cómo saber las palabras en hebreo, el saber cómo se escriben, cómo se traducen, el saber cuáles traducciones son correctas, cuáles no son correctas, el saber muchas cosas. Pero hay un punto que se está olvidando en los últimos tiempos y es, ¿qué hay de Yeshua en esos maestros? ¿Sí? Porque se está formando gente con letra y gente muy inteligente, pero poca gente espiritual, que no tiene al Espíritu en su corazón, que no refleja el fruto del Espíritu, que habla Gálatas, y que no refleja el amor de Yeshua dentro de sí mismo. Entonces, la gente, como quiere restaurar, entre comillas, las sendas antiguas, ha entrado en un afán de saber muchas cosas, de llenarse de letra y conocer y conocer y conocer. Pero se le ha olvidado que el conocimiento sin formación es un peligro. Porque estamos viendo gente irresponsable y con el alma llena de grietas, llena de pecados, llena de cosas que al final, al postrer tiempo, ese mismo conocimiento lo va a destruir. Y no solamente lo va a destruir a él, sino va a destruir a muchas almas. Porque la gente sin sanidad y sin restauración en el alma, con conocimiento, es una gente que tiene un arma letal, que es algo que puede hacerle mucho daño a muchas personas. Por eso, la mala formación de las congregaciones por falta de la mayoría están cayendo en el error del afán de crecer, multiplicarse, tener multitudes. Se han enfocado en formar estrategias para atraer las personas como pirámides, como células, modernismo en las iglesias, cosas atractivas para que llegue la gente y esté contenta, buena música, buen teatro, buenas danzas, seminario de líderes, seminario de jóvenes, congresos donde van falsos profetas a mover las emociones de las personas. ¿Usted se ha identificado o se está identificando tal vez en su congregación el afán de crecer, el afán de que la gente llegue, el afán de que la gente esté feliz, que la gente se sienta contenta? A los verdaderos pastores se les está olvidando algo muy importante, y es que la misión de nosotros es formar discípulos de Yeshua. Anótelo en su corazón, y si usted está anotando en un cuaderno, la misión de un verdadero siervo, de un maestro, de un líder, de un pastor, es formar discípulos para el reino, para la salvación. Entonces, cuando nosotros perdemos el norte, para que el Padre nos estableció en un lugar, para que el Padre nos escogió, nos predestinó en una nación, en un barrio, en un municipio, en una familia, en una comunidad, perdemos el norte. ¿Para qué llegamos? Lo primero que nosotros tenemos que ver es que el Padre nos forme primero a nosotros. Nosotros tenemos que pasar por el proceso de la formación. Si tú y yo no pasamos por un verdadero proceso de formación, vamos a ser gente con capacidades, ahorita lo vamos a ver, con estrategias, con números, pero destruidos. Y eso es lo que está sobreabundando en los últimos tiempos. Lugares llenos, lugares grandes, pero familias destruidas, líderes con conocimiento, pero su familia destruida, su familia vacía, gente, pastores,
con bastantes cosas, pero su vida destruida. Entonces, de esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque en algún momento de mi vida yo pasé ese proceso y sé con autoridad que le puedo hablar y que le puedo enseñar, porque el Padre me permitió estar en un lugar de multitudes, donde allí se formaron la gente para hacer unas pirámides, donde todos son números. Lo más importante son los números, no la persona. Y el grave error de las congregaciones es que está cayendo en el afán de los números. ¿Cuánta gente llega? ¿Cuántos se bautizaron? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos van a liderar? ¿Cuántos van a ir al encuentro? ¿Cuántos? Entonces todo se convierte en números. Pero se está olvidando el principio. ¿Cuántos se convirtieron a Yeshua? ¿Cuántos verdaderamente nacieron de nuevo para ser salvos? No cuántos están listos. Entonces cuando se cae en ese afán de crecer, de multiplicar, la gente entra en un ritmo donde se hacen las cosas por cumplir una meta, pero no una meta espiritual, sino una meta carnal. Entonces, muchas de esas estrategias llevan a la gente a tal presión que no le importa cómo está su propia vida, cómo está su alma primero. Lo importante es hacer afuera. Y ahí empezamos los errores de la formación. Lo primero que yo tengo que mirar cuando llega una persona es cómo está su vida, cómo está su alma, no qué talentos tiene, y vamos a mirar eso. Entonces, cuando yo estoy buscando que el enfoque de mi comunidad o de mi ministerio sean los números, voy a caer en la trampa de Satanás de buscar las estrategias que los hombres han creado, no que la palabra me lo dice. Entonces lo primero que yo formo son gente niña espiritual e inmadura espiritual con un liderazgo. Y eso es lo más peligroso, tener un niño inmaduro, una niña inmadura con un liderazgo, porque se cometen muchos errores. Entonces, el inmaduro, ya vamos a entender por qué habla de la inmadurez y qué peligro puede causarle a una comunidad alguien inmaduro llevando personas. Porque es que usted que lidera, escúcheme muy bien esta noche, usted no puede ser irresponsable de no saber lo que está a cuestas debajo de usted. Usted no tiene cualquier cosa, sino las almas de Yeshua, no las almas suyas, sino las almas del Maestro, de aquel que dio la vida y la sangre por ellas. Y de todas ellas el Padre a usted le va a pedir cuentas. Entonces usted tiene que en su posición pensar que si usted está liderando, sea niños, jóvenes, maestros, pastores, usted tiene que pensar que usted no puede dejar vacíos en su propio corazón, o usted no puede dejarse formar de que el alma le siga al Eterno restaurando, porque así como está su alma, así va a estar las personas que están a su alrededor. Entonces, hoy en día la gente no le importa cómo está su propia vida, cómo está su alma, cómo está su relación con el Eterno, cómo está su santidad para poderse meter a liderar a otros. Entonces, lo primero que usted tiene que pensar, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con el Padre? ¿Cómo está el entorno? Entonces, vemos en muchos lugares y en muchas comunidades personas que cambiaron de religión o cambiaron de denominación, pero su alma está vacía y muerta espiritualmente. Usted pudo haber salido del catolicismo al cristianismo o del catolicismo a la restauración, pero su alma ¿cómo está? ¿Cómo está espiritualmente en este momento? Y ese es el peligro que estamos ocurriendo. Entonces, vemos estrategias donde a muchos les venden una falsa idea, porque vamos a ver de dónde nació todo esto. Una falsa idea que usted se va a una finca 3 días y que su vida va a cambiar como por arte de magia. Si me buscas, por favor, Oseas 6 del 1 al 3. Entonces, miramos de dónde sacan estos textos para decir que un encuentro puede cambiar la vida de una persona. Que la persona se va a un lugar 3 días
y que ya todo va a quedar allá y que, no, y que su vida quedó totalmente transformada. No sé si a usted le está pasando esto o le ha pasado esto, pero hoy vamos a entender por qué mucha gente estuvo en estrategias de hombres o ha estado en estrategias de hombres, su vida realmente no ha tenido un encuentro genuino y su vida espiritual es muy inmadura y su carácter todavía no es transformado porque todavía está sujeto a estrategias de hombres y no bajo la dirección del Ruach y de la palabra. ¿Qué dice Oseas capítulo 6 del 1 al 3? Dice Oseas 6, 1. Vengan, regresemos a Yahweh porque Él ha desgarrado y él nos curará. Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Después de 2 días, Él nos revivirá en el tercer día y nos levantará y viviremos en su presencia. Conozcamos, esforcémonos para conocer a Yahweh, que Él vendrá es tan cierto como la mañana. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como las lluvias de primavera que riegan la tierra. Entonces, mira, ahí dice que después de 2 días, el tercer día, seremos restaurados con Él. Ahí habla cuando venía el Mesías. Él murió y fue restaurado. Su pueblo fue restaurado, su identidad fue restaurada a través de la muerte de Yeshua. Pero ahí no me habla que debo hacer un encuentro, de irme para una finca, 3 días y que 3 días mi vida va a cambiar. Ahí no me habla nada de eso. Pero muchas iglesias han cogido este texto para decirle a la gente, vamos a irnos 3 días, en esos 3 días vamos a cambiar, vamos a sacarlo el pecado, vamos a sacar las maldiciones, vamos a sacar… Cuando eso el Eterno lo puede hacer en cualquier lugar, cuando hay un corazón dispuesto a cambiar, y ahorita lo vamos a ver. No se necesita de lugares, no quiere decir que usted no vaya obviamente a congregarse, me refiero que tiene que ser una estrategia para poder pasar esas cosas, ¿sí? Porque Yeshua tiene el poder para estar en cualquier lugar. Y a veces las estrategias han causado que la gente, como las células, como las pirámides de multiplicarse, como los encuentros, como los congresos, como todo ese tipo de cosas que han causado que la gente se base en estrategias humanas y no en la palabra y en la escritura. Entonces, si la persona se basa en estrategias, tarde o temprano su alma va a volver al mismo estado. Entonces, mucha gente que yo vi salía de 3 días de un encuentro con el Padre supuestamente y en la semana estaba pecando, estaba tomando, estaba haciendo sus pecados, estaba fornicando, estaba adulterando. Yo no dice, oiga, ¿no es que en 3 días mi vida va a cambiar? Entonces Satanás se burla de esas personas, ¿por qué? Por la ignorancia de la misma escritura, y en Oseas mismo le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente se basa en emociones y la gente se basa en cosas puestas por hombres, mas no por la palabra y por la presencia del bendito Abacados. Porque muchos en las comunidades tienen un ministerio, hágase usted mismo esa pregunta, si usted lidera o sirve dentro de un lugar, porque muchos en las comunidades tienen un ministerio o una posición de ujier, servidor, adorador, danzor, danzora, predicador, pero no tienen una buena formación. Y viene una raíz, algo muy tremendo, y es que no hay una sinceridad total y hay una conversión falsa. Muchos están convencidos, mas no convertidos. Hay una gran diferencia, si va buscando porfa, Hechos 2:38. Muchos están buscando una convicción y usted su convicción tal vez es de que va a un lugar, de que usted está congregándose, de que usted está tal vez con su familia, de que tal vez usted está en un lugar sirviendo como maestro, como siervo, como ujier, como diácono, no sé cómo lo llamen en su congregación, pero tal vez usted está sirviendo, pero no ha tenido una conversión a Yeshua, que ese es el peligro que estamos viendo. Si lo lees por favor, del 43 al 47, Hechos 2. Hechos 2, 43 al 47, ¿sí? Sí, señor.
Dice, todos fueron llenos de temor y muchos milagros y señales eran hechos por medio de los emisarios. Todos aquellos que confiaron en Yeshua permanecieron juntos, tenían todo en común. De hecho, vendieron sus propiedades y bienes y distribuyeron el dinero a todos los necesitados. Continuaban con llenura de fe y con unidad de propósito. Se reunían en el patio del templo diariamente, partían el pan en las casas, compartían sus comidas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Yahweh y teniendo el respeto de todo el pueblo. Y día a día el Adón les añadía a ellos lo que estaban siendo salvos. Entonces démonos cuenta que ahí vemos la forma de un ministerio muy sencilla. Cuando habla que estaban comiendo del pan en las casas, habla de Shabbat, ¿no? Me habla de compartir el alimento en Shabbat en las casas. Y decía que con gozo y con alegría compartían y se ayudaban los unos a los otros. Cuando hay una conversión plena, mi primera actitud es servir, dar lo mejor de mi corazón al Eterno, sin necesidad que me lo imponga un hombre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mucha gente sirve en la comunidad? Porque le toca o porque alguien se lo dice, mas no es algo que nazca en su corazón. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, gente llena de letra, llena de conocimiento, pero no tiene un corazón dispuesto a servirle a aquel que le dio su vida, aquel que le perdonó los pecados, aquel que lo libró de la muerte, aquel que lo libró de la enfermedad, aquel que lo sacó de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de una vida de miseria. Y yo digo, ¿cuál es la gratitud? ¿Cuál es la conversión de esa persona? ¿Dónde refleja la conversión? En el servicio al Eterno. Pero cuando alguien es rebelde para servir, cuando alguien es soberbio, cuando alguien le tiene que decir que tiene que servir, entonces es un convencido, más no convertido. Ahí usted mira características, si usted tiene a alguien de su equipo así. ¿Por qué toca imponerle que sirva? ¿Por qué le toca imponer que se congregue? ¿Por qué toca imponerle que adore, que alabe, que dance, que vaya a los shabbats, que vaya a las cosas de la comunidad? Porque no es un convertido, es un convencido de algo, mas su alma no ha sido convertida. Mientras que la persona no se convierta en espíritu y en verdad Yeshua, será una persona que siempre tendrá un pretexto o una carga para hacer algo dentro del lugar donde el Padre lo ha puesto. Si usted mira gente que hace las cosas con mala actitud, si tiene que ser algo, es porque nunca verdaderamente ha tenido un encuentro real con el Mesías. No lo ha conocido. Esa persona tiene un lugar, puede estar sirviendo en maestros, en niños, en jóvenes, en cualquier ministerio, pero no ha tenido un encuentro verdadero con Yeshua, porque su actitud, sus acciones reflejan que no ha nacido de nuevo. Por eso sirven, pero no hay cambios de actitudes. Y usted va a mirar qué actitudes, por ejemplo, puede reflejar que hay alguien que no ha tenido una conversión total. La ira, el orgullo, la soberbia, la pereza, el desánimo, la crítica, la envidia, la rebeldía, la falta de sujeción. Entonces cuando usted dice, pero esa persona sirve, pero sí, pero es iracundo, soberbio, contestón, todo el tiempo vive con un desánimo, hoy quiero, mañana no quiero, hoy tengo ganas de estar en la alabanza, mañana no, hoy quiero danzar, mañana no, hoy quiero estar de ujier, mañana no, hoy quiero ir, mañana no. Entonces cuando usted mira sus estados o esas personas soberbias porque les ponen tareas dentro de la obra del Eterno, es porque una persona no ha nacido de nuevo. Y aquí vamos a ver un ejemplo, si me ayudas a leer, en Juan capítulo 3 del 3 al 5, y vamos a mirar que hay mucha gente que lleva años en un lugar, años dentro de un ministerio, pero no ha nacido de nuevo, porque sus actitudes reflejan que todavía es un niño o una niña espiritual, carnal, con las mismas actitudes de hace 10 años, como cuando llegó nuevito a la comunidad,
como cuando llegó por primera vez, que era orgulloso, soberbio, altivo, altiva, cuando era chismoso, chismosa, cuando era una persona llena de odio, llena de resentimiento. Entonces uno dice, no es normal que una persona sirviendo y una persona llevando un liderazgo también, porque encontramos aún maestros o supuestamente siervos llevando un liderazgo y con esas actitudes, es de pensar, ¿realmente qué pasó en esa persona? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay dentro del alma de esa persona? ¿Qué dice Juan 3, del 3 al 5? Y dice, si en verdad, Yeshua le respondió, yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Yeshua le respondió, sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del rúa, no puede entrar en el reino de Yahweh. Sencillo, ¿quién era Nicodemo? Era alguien que conocía la Torá y alguien que era alguien importante porque él fue ocultamente como que no se den cuenta mi élite religiosa que yo voy a hablar con él. Pero él en el fondo sabía que a pesar de tanto conocimiento y a pesar de la posición que tenía dentro del pueblo, tenía algo en su alma que no estaba bien. Tenía que nacer de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente a tu alrededor que sirve no ha nacido de nuevo? Aún tú, tal vez que me estás escuchando esta noche, ¿será que tú ya naciste de nuevo? ¿Tú eres un convencido o un convertido? Porque si tus actitudes de tu viejo hombre, orgullo, mentira, envidia, chisme, egoísmo, odio, todavía te siguen gobernando, te tengo una noticia. Eres un maestro, eres un líder, pero no has nacido de nuevo. Y a veces nosotros, por la posición, por estar en un lugar, preferimos eso y aparentarle a los hombres, aparentarle a los demás, pero no tomamos una decisión de realmente reconocer que no hemos nacido de nuevo. Porque no puede ser que tú lleves 5 años en un lugar y sigas con las mismas actitudes. No puede ser que tus pastores te tengan que decir qué tienes que hacer, que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que servir. Eso es algo que ya tiene que estar dentro de ti porque eres un hijo de Yeshua, porque amas a Yeshua, porque realmente fuiste rescatado de las tinieblas a la luz. No es normal que te tengan que corregir con el hacer la voluntad del Padre. Tienes que preguntarte, o estás llevando una vida religiosa y cambiaste de denominación, pero tu alma está en otro lugar. Porque el Padre no necesita gente convencida, necesita gente que nazca de nuevo y que sea convertida. Entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Ya dejaste totalmente el sistema de este mundo? ¿Ya dejaste costumbres paganas, costumbres de tu familia? Porque es que hay costumbres tal vez que tienes, tú dijiste, no, yo ya dejé de tomar, yo ya dejé de fumar, yo ya dejé de ver pornografía, yo ya dejé de bailar, dejé de fumar, dejé de hacer muchas cosas. Pero hazte esta otra pregunta, que es lo que yo más he visto en muchas de las personas que han caído en liderazgo y que han perdido su ministerio. ¿Ya dejaste las costumbres de tu familia? Lo que tu familia te heredó durante generaciones, el orgullo, la mentira, la hipocresía, el doble ánimo, la pobreza, los miedos, la avaricia, el maltrato, el ser una persona con todo el tiempo con una mentalidad de yo no puedo. ¿Tú ya dejaste esas raíces? Tú pudiste haber salido del pecado y haber dejado tus amigos del mundo, pero tal vez tu familia todavía te manipula y te mueve. Y ahí es cuando muchos líderes, pastores, siervos, maestros, como quiera que se llamen, han vuelto y han perdido muchas cosas por estar atados y ligados a las costumbres de la familia, costumbres de raíces durante muchos años, mujeres perdiendo su ministerio por rebeldía,
mujeres por egoísmo, hombres por la avaricia de su papá, por la tacañería, por pensamientos de pobreza, por miedos, raíces que están tan arraigadas que nunca has permitido que el Padre haga un proceso verdadero en ti, porque sigues actuando como tu papá o como tu mamá en muchas cosas y todavía piensas que ya fuiste libre y todavía sigues actuando igual o peor que ellos, o muchas cosas que durante generaciones han querido destruir tu familia y tú sigues igual, con las mismas cargas de tu papá, con las mismas cargas de tu mamá, con las mismas enfermedades aún físicas, con las mismas ataduras financieras, con las mismas actitudes entre pareja, con los hijos. Entonces uno mira que es fácil, uno puede decir, no, yo dejé de tomar, pues usted va a Alcohólicos Anónimos y muchos dejaron de tomar. No, yo dejé de fumar vicio, listo, pero tus raíces del alma, tu mundo de tu familia, esas raíces inmundas que el diablo quiso atarnos durante muchas generaciones, ¿ya renunciaste? ¿Ya dejaste de ser como muchos de tus familiares? ¿O te sigues pareciendo igual a ellos o eres peor? Y estás liderando, pero eres peor que ellos. ¿Qué dice Santiago 4:1-7? Porque vamos a entender que el mundo no solamente es la Navidad, no solamente es Halloween, que es lo más triste y algo que me da celos ver la cantidad de pastores que siguen propagando esta fiesta pagana. ¿Saben el significado? Y son tan soberbios y tan rebeldes que tienen hasta 4 árboles en el altar. Le falta es que se disfracen de Papá Noel y hagan sus ridiculeces y sus shows en las iglesias. No hablamos porque los maduros sabemos que nosotros no celebramos ni Navidad, ni Halloween, ni Año Nuevo, ni fiestas paganas creadas por el sistema. El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Árbol, el Día del Niño, el Día del Mico, cualquier cantidad de fiestas que sacan, porque hoy en día para todo hay una fiesta. Pero tristemente yo no te estoy hablando solamente de renunciar al pecado y a las costumbres, y si no has renunciado a las costumbres también tienes que madurar y mirar si eres un siervo o una sierva, porque no has renunciado a la Navidad, porque no has renunciado que el Año Nuevo, que porque no has renunciado que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que el Día de Halloween, que el Día de la Biblia, una cantidad de fiestas que en la Biblia no existen, pero lo que más puede estar destruyendo tu ministerio y lo que más daño puede estar haciendo a tu vida espiritual es que tú no has renunciado a tu familia. Hay muchas raíces que todavía están arraigadas que tú no has querido renunciar, porque no es que no puedas, es que no quieres, es que no permites que el Padre haga una verdadera libertad en tu vida, estás cautivo en tu alma, en tu ministerio. Hay muchas costumbres que tú sigues transfiriendo y es triste ver siervos que siguen actuando en la carne por las raíces de la familia. ¿Qué dice Santiago 4, del 1-7? Y dice, ¿qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No será por sus deseos que batallan dentro de ustedes? Desean cosas y no las tienen, asesinan y arden de envidia y todavía no las tienen. Así que riñen y pelean. La razón por la cual no tiene es porque no oran. Oran y no reciben, porque oran con el motivo equivocado. Piden para ser indulgentes con sus propios deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. ¿O suponen que las escrituras hablan en vano cuando dice que hay un Ruach en nosotros que añora la envidia? Pero la misericordia que Él da es mayor, por eso dice, Yahweh se opone al arrogante, pero da misericordia al humilde. Por lo tanto, sométanse a Yahweh. Además, adopten una decisión en contra de Hasatán, y Él huirá de ustedes. En otra traducción dice, someteos pues a Yahweh, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y mira que habla de que la amistad en el mundo, muchas veces no sabemos que es la misma amistad a las raíces de mi familia. Hay cosas de mi familia que yo tengo que tomar una decisión si quiero ser un buen siervo, una buena sierva, un buen líder, o un buen maestro, un buen pastor. Aún hay raíces de mi familia que al Padre no le agradan.
Hay cosas de mi padre y mi mamá que no le agradan a él. Y tú lo sabes, pero tú sigues actuando igual o peor que ellos. Porque tienes conocimiento, tienes un llamado, tienes un ministerio, ¿y por qué sigues actuando con muchas actitudes de tu papá o tu mamá de generación? Si uno mira y la gente aún la reconoce, no es que mis papás son orgullosos y yo también soy orgulloso, y te sientes muy bien diciéndolo, siendo tú maestro. Por eso dice la escritura, siendo ya maestros todavía soy niños inmaduros. Porque si tú sabes que el Padre aborrece el orgullo, porque si tú sabes que el Padre aborrece la pereza, la pobreza, el chisme, porque sigues hablando como tu familia. Hay veces que el enemigo no nos deja ver esas raíces tan arraigadas en el alma, y lo más triste es que tú te lo transfieres a las personas que estás formando. Entonces, si eres arrogante, si eres de mal genio, si eres una persona de doble ánimo, si eres nervioso, miedoso, temeroso, si eres una persona insegura, frustrada, amargada, eso le vas a transferir a las personas que estás formando. Y sigues con tu carácter carnal formando a otros igual. Entonces, algo que yo tengo que pedirle al Eterno es que rompa en mí ese viejo hombre para no hacerle daño a las personas que estoy formando. Para que el Eterno me ayude a cambiar ese hombre que era yo, esa mujer que era, para no hacerle daño a las personas. Porque el enemigo algo que quiere, si usted mira la soberbia de los falsos profetas, cómo manipulan la escritura y cómo van a formar al resto, pues igual, ladrones, codiciosos, mentirosos, diciendo falsas profecías, y pues así están formando el resto de su equipo. Entonces algo que yo tengo que reflexionar es que yo no tengo que permitir en mi vida que ese viejo hombre me siga atando para de no atar las personas que están a mi alrededor. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo financiero. Si tú no diezmas, el resto de tu equipo va a ser igual. Va a ser mezquino con la obra. Vas a ser piedra de tropiezo financiera para ellos, porque estás atando las finanzas de ellos. Porque en tu mente te enseñaron, tal vez tu familia, a no dar. Es una raíz que tienes arraigada en tu alma, en tu espíritu. El no dar, el no sembrar, el no ayudar, el no morir a ayudar, a servir al Eterno con lo que yo tengo. Y si tú tienes esa raíz, así va a ser el resto de tu alrededor. Entonces, esas raíces son las que tengo que mirar. Mi papá es mezquino, mi mamá es mezquina, mi papá le cuesta dar, mi mamá le cuesta dar, porque a mí me cuesta. Porque yo no doy, porque a mí me cuesta servir, porque a mí me cuesta ofrendar, porque a mí me cuesta diezmar, porque me cuesta servir en la comunidad, porque me cuesta orar, porque me cuesta leer la escritura, porque me cuesta dar amor. Porque si tú no das amor, es una raíz. Si tu mamá te creó, te formó, tu papá las patadas y te maltrataron emocional y verbalmente, y tú eres igual con las personas. Es que a mí no me dieron amor, yo actúo así, soy igual que mi papá o mi mamá. Entonces, ¿dónde está la libertad que Yeshua te dio? ¿Dónde está Yeshua en tu vida? ¿Dónde estás reflejando el amor de Yeshua? Por eso te digo, estás dentro de un lugar, pero Yeshua todavía no te ha hecho libre. Porque tú pudiste haber sido una persona maltratada, violada sexualmente, físicamente, verbalmente, pero el amor de Yeshua hace que yo le dé amor y que ese dolor que yo tuve se convierta en que yo le pueda dar libertad a otros. Entonces muchos llegan a un lugar, a una comunidad, y siguen atados al maltrato psicológico, verbal del esposo, de la esposa, de los padres, y siguen actuando con esa raíz. ¿Por qué me cuesta creer? ¿Por qué me cuesta darme a las personas? Ahorita vamos a mirar qué raíces hay ahí de tu generación que todavía tú no has querido soltar. Morir al afán de hacer las cosas para agradar a los hombres y no permitir que el Eterno haga una restauración plenamente en mi interior. Antes de mirar, ojo con esto, tú que eres siervo y lideras en un lugar, ojo con esto. Antes de mirar, y yo cometí muchísimos errores, la primera que cometí muchos errores soy yo, porque en el comienzo del ministerio el amor lo enceguece a uno y a veces lo lleva a uno a escoger personas
de una manera equivocada, de una manera errónea. Y algo que aprendí es que el llamado del Eterno no es para todo mundo. Y me arrepiento de todo corazón de no haber tenido la madurez que tengo hoy en día y la sabiduría al comienzo de mi ministerio. Era imposible, porque cometí muchísimos errores. El darle la obra maravillosa de nuestro amado Abacadosh a personas que realmente no estaban preparadas y no estaban formadas y no tenían un corazón totalmente restaurado. Y eso hace daño dentro de un llamado. Y eso hace daño dentro del crecimiento de un ministerio. Entonces, antes de mirar los talentos, la inteligencia para memorizar la escritura, la persona que se muestra carismática o buena gente, se le dice aquí en Colombia, que tiene un buen liderazgo para hablarle a otros, pero realmente en su vida no hay nada. Entonces yo no me dejo impresionar porque alguien hable muy elocuentemente la escritura, porque alguien dance muy bien, porque alguien cante muy hermoso y tenga una voz angelical, porque alguien se muestre buena gente ante todo mundo y tenga gracia supuestamente, porque alguien sea súper inteligente y sea un súper maestro que saque unas enseñanzas que sean tremendas, sino yo tengo que mirar qué hay en su alma, qué hay en su corazón, qué es lo que esa persona tiene ahí adentro, qué hay en su espíritu, quién es esa persona no en la comunidad, quién es esa persona en la casa. En la casa. Por eso es muy triste hoy en día lo que está aconteciendo, porque las iglesias online que forman pastores online, que les dan cobertura online, están llevando a una irresponsabilidad porque no conocen a esa persona. Por un computador nadie conoce a nadie, porque por un computador usted puede mostrar su mejor fachada, como cuando el novio está conquistando y la única ropa que tiene nueva va y se la lleva a la novia y se presenta el hombre más elegante, más hermoso, más cordial, pero es el más patán, el más atarbán con la mamá. Así pasa en las comunidades hoy en día. Yo no puedo dejarme llevar y mucho menos creer que por un computador yo voy a conocer a alguien. Yo tengo que ir a su casa, yo tengo que ir a su familia. Por eso me parece muy triste que por el afán de tener varias comunidades dentro de la restauración van ungiendo a cualquiera como pastor. No, es que yo tengo tantas iglesias, esa es la estrategia hoy en día. Yo tengo tantas iglesias, yo tengo tantos miembros, yo tengo tantos pastores, yo tengo tantos, pero ¿usted los conoce? ¿Usted sabe quiénes son? Porque si tú conociéndolos, a veces es duro porque toca seguir quebrantando esas raíces que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué será tú no conociendo? ¿Sí? Entonces el punto es, lo primero que tiene que hacer un buen siervo, un buen líder, la palabra no existe en la escritura, sino sí, un buen mentor, un buen maestro con su equipo es conocerlo. Lo primero que tú tienes que hacer es tomarte la tarea de conocer tu equipo. ¿Quién es cada persona? ¿Quién es como papá? ¿Quién es como mamá? ¿Quién es como esposo, como esposa? ¿Quién es como hijo? Los que son jóvenes, los que tienen a cargo jóvenes. ¿Quién es como hijo? Yo tengo que ir a su entorno, saber quién es él, conocerle, hablar con la esposa, hablar con los padres, saber quién es, qué hace en su diario vivir, cómo se comporta. Porque hay unos que son unos ángeles en la congregación y son unos demonios en la casa. Es así. Yo he conocido de ese tipo de personas. Entonces, ante todo mundo es la persona más cordial, más saludable, más alegre, y en la casa es el más grosero, el más patán, el más orgulloso, la más orgullosa, el que trata mal a la esposa. Yo conocí un caso que me pidieron una consejería de otro lugar. Ella me llamaba y me decía que él, antes de predicar en las células que hacía, porque en su congregación hacía células, el tipo le pegaba en los brazos para que nadie se diera cuenta, y cuando llegaban las supuestamente hermanitas, a todas las abrazaba y le decía qué bellas y qué hermosas. De eso estamos llenos las iglesias, de pastores maltratadores físicos, adúlteros, de líderes maltratadores físicos, adúlteros,
de mujeres también maltratadoras con los hijos, de mujeres rebeldes, groseras, que se comportan groseras con los esposos, que no respetan, que son altaneras en su casa, de jóvenes altaneros, rebeldes, groseros con los padres, viendo pornografía, viendo programas que no deben ver, jugando Xbox, haciendo cosas en el celular. ¿Y qué está haciendo la Grey de Yeshua? ¿Dónde están los siervos? ¿Dónde están los que lideran los ministerios? ¿Qué están haciendo? ¿Durmiendo? O sea, un líder verdadero no solamente es para que me pongan y me pongan para que yo mande. El líder que ama a Yeshua y que ama las almas, o el siervo, como lo quiera decir usted, es el que se toma la tarea de conocer cada uno de sus discípulos que el Padre le está prestando, porque los discípulos son de Yeshua, no son del siervo, no son de nada, son prestados. Entonces lo primero que usted tiene que tomarse la tarea, si usted quiere este año tener una buena formación en su ministerio, conózcalos, vaya a sus casas, almuerce con ellos. Porque es que las congregaciones se han convertido, gracias al Eterno, la de nosotros no, le hemos enseñado que nos podemos sentar y compartir y almorzar y mostrarnos tan humanos como somos, con nuestras virtudes y con nuestras defalencias, para que nos conozcan también, que nosotros no somos perfectos, que somos seres humanos, también que nos equivocamos, que fallamos, pero también les queremos conocer a ellos también. ¿Quién es como papá? ¿Quién es como mamá? ¿Quién es esa jovencita que danza? ¿Cómo se comporta? ¿Usted ha tomado la tarea de ir a su casa, saber quién es la mamá, cómo se comporta ella, qué actitudes tiene ella? Porque es que es muy fácil en la congregación aparentar. Yo le decía a las personas que estoy formando en este tiempo para liderar a futuro, les decía, si yo voy a tu cuadra y le pregunto a tu vecino, ¿quién eres tú? ¿Qué me puede decir de ti? Haz ese ejercicio. Si tú golpeas aquí al lado de mi casa y a este lado, al lado derecho, al lado izquierdo, ¿qué pueden decir de nosotros? La que más grita, la que dice vulgaridades, el que le pega en las noches, o van a decir, no, son los que oran, los que alaban al Eterno, los que no se escuchan, los que no dicen vulgaridades, pero haz ese ejercicio con tu equipo, pregúntale al vecino quién es. Si no tiene nada que esconder, o en el trabajo, o en el colegio, en la universidad, ¿quién es? Sí, porque es fácil ser siervo, cualquiera es siervo en la comunidad. Pero hoy en día la malformación de los siervos es que no se toman la tarea de conocer quiénes están a su alrededor. Por eso el pastor tiene que tener un equipo para que forme a otros, porque el pastor no va a poder con todos. Si son 200, ¿cómo va a ir a 200 a visitar? Pero para eso tiene que haber hombres y mujeres actas alrededor de los pastores para que ayuden a cuidar el resto del redil, para mirar quiénes son los que están. Pero muchas veces, oye, ¿quién es ese siervo que está allá parado en la puerta? ¿Usted sabe en qué trabaja? No, no sé. ¿Usted sabe quién es? No, no sé. Pero sé que sirve. ¿Y usted se ha tomado la tarea de hacerle un seguimiento? Ir a sentarse a hablar con la esposa, con el esposo, irse a sentar a hablar con los hijos, cómo los trata, irse a sentar, qué testimonio tiene, porque es que eso es lo que falta. Pero no, hay que crecer, hay que multiplicarnos, no importa si sea un patán con la esposa, no importa si sea una mujer grosera, rebelde, una mujer chismosa, que sirva, que sirva. Un joven en fornicación, un joven que es grosero con los papás, que no honra a los papás, no importa, pero es que el chico canta, vea, pongámoslo en la alabanza, es que necesitamos cantores rápido. ¿Está pasando eso o no está pasando eso? La irresponsabilidad de los siervos que forman es porque no se toma la tarea de conocer quiénes son las ovejas. Y algo que tenemos que cambiar para formar talmidín de Yeshua es conocerlos. Usted dígale en la semana o en el mes, vaya visítelo, vaya cáigale y dígale, bueno, vamos a ir a su casa, vamos a mirar quién es usted, vamos a preguntar, vamos a hacer una evaluación en su casa, quién es usted, cómo es usted,
ir a su familia, ir a almorzar o ir a cenar en Chabá, yo qué sé. Y ahí usted se va a dar cuenta quiénes son los hijos, quién es el esposo, quién es la esposa, ¿sí? Pero hoy en día, por el afán de colocar personas, y yo cometí muchos errores en eso personalmente, pues se cometen errores de colocar gente incorrecta, que es de mal testimonio, que hace daño y que lastima las ovejas. Entonces tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude, no es la cantidad que esté ahí alrededor, sino quiénes son y qué testimonio tienen. Colosenses 3, del 23 al 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Adón y no para los hombres, sabiendo que el Adón recibiréis recompensa de la herencia porque Yeshua, el Adón servid. Muchos llegan a un ministerio, ojo con esto, buscando algo personal, reconocimiento, poder, dinero. Por eso, tarde o temprano, lo que ese siervo o esa sierva oculta va a salir a la luz. Orgullo, rebeldía, manipulación, enojo, mentira, hipocresía. Tarde o temprano, toda persona que tapa va a salir a la luz. En una ocasión nos pasó algo con mi amado esposo en la congregación. Había un hombre que estaba estudiando teología. Entonces él siempre quería que mi esposo lo colocara en el púlpito a predicar. Yo estoy estudiando, llevo 13 años de teología, yo soy, sé mucho de hermenéutica, de interpretación de la escritura, pero algo que el Padre ha dotado a mi esposo es el don de discernimiento también. Y él veía que en él habían cosas que no eran rectas, correctas. Y llegó un siervo que el Padre puso, y al postrer del tiempo el Padre a través de mi esposo lo puso a predicar en el altar. Ese primer día que él lo puso a predicar en el altar, él se fue de la congregación. ¿Qué estaba buscando? Una posición. Y se fue furioso con mi esposo y dijo que le parecía el colmo, que cómo iba a colocar a alguien que ni siquiera había estudiado teología, que por qué lo iba a colocar a él y a él no. Y resulta que pasó el tiempo y nos encontramos con la esposa, él sacó a los hijos, sacó a la esposa de la congregación, porque mi esposo no le quiso dar el púlpito. Y con el tiempo ellos se separaron y la esposa resulta que lo encontró, que él iba a donde las prostitutas. El teólogo, con tanto conocimiento, iba a las prostitutas. ¿Y qué hizo el padre? Guardó el púlpito. Entonces, algo que nosotros no nos debemos dejar impresionar es porque tenga títulos o tenga posiciones o sepa muy bien cómo interpretar todas las cosas, porque sorpresas te vas a llevar, ¿sí? Entonces, a veces por no tener discernimiento, por no tener madurez espiritual, podemos colocar a cualquiera. Entonces, algo que tenemos que pedirle al Eterno es que nos dote en el equipo pastoral y en las almas que están alrededor, es don de discernimiento de espíritus, para no colocar cualquier persona, para no entregarle el llamado del Eterno a cualquiera. Por eso tenemos que pedirle este tiempo, y antes de que el Eterno entregue nuevas cosas, es que nos dote de ese don, que nos forme a nosotros la madurez. Por eso decía, para poder discernir entre el bien y el mal. Porque si tú no discernes el bien y el mal, es porque falta sabiduría y porque falta morir a las emociones todavía. Entonces, no cualquiera puede adorar, no cualquiera puede danzar, no cualquiera puede enseñarle a los niños, no cualquiera puede pararse en una puerta, no cualquiera puede predicar, porque tiene que vivir una vida de integridad para poder hacer eso. Entonces, dice acá, ese tipo de personas tienen algo, y es que muestran una falsa humildad ante las autoridades. ¿Sí? Sí, claro, sí, pastor, sí, coordinador, sí, maestro, sí, siervo, sí, bueno, como lo quiera llamar. Muestran una falsa humildad, pero en el fondo del corazón de ellos anhelan un lugar o una posición, y cuando no se las dan, busca dañar a otros. ¿Me regalan agua, por favor? Con la crítica
o con el menosprecio hacia las autoridades puestas en el lugar donde el Padre las puso. Cuando una persona quiere un lugar y no se lo da, tarde o temprano esa persona va a buscar con la lengua dañar las cabezas, ¿sí? Entonces, cuando usted empieza, a mí no me gustó cómo predicó Juan. Esas viejas chismosas o esos hombres chismosos, porque hoy en día es igual. Oiga, ¿qué le pareció la predica, Julanito? ¿Cierto que estuvo mala? Y empieza con ese tipo de comentarios, ¿sí? Pero cuando está al frente a la persona o al líder o el siervo, ¿cómo está? No, tremenda su predicación, ¿sí? Porque él lo que busca es querer estar ahí en esa posición, ¿sí? Entonces, como no le dan esa posición, busca hacer daño ante las personas, el oculto. No, a mí esa predica no me parece que tenga la presencia del Padre, esa predica a mí no me ministró, esa predica no tiene nada. ¿Con qué intención lo dice y por qué lo dice a los demás? ¿Qué quiere? ¿Sí? O como cuando esas personas tienen una humildad fingida y le dicen, no, yo me sujeto y a donde el Padre me ponga yo sirvo. Yo no busco posiciones de lugares de hombres, yo no busco la honra de los hombres, yo solo la busco glorificar al Señor. Yo solamente quiero servirle a Él, no a los hombres. Mire, esas personas son las más soberbias, son las más mentirosas y las más hipócritas, porque son las que están buscando una posición y cuando no se las dan, se vuelven rebeldes, obstinadas y en su corazón tienen algo ahí porque no le han dado un lugar, porque no le han dado una posición. O usted muestre un poquito de poder a una persona y quíteselo y lo va a conocer, ¿sí? Cuando usted le pone un lugar, una posición y le dice, no, este mes no vas a estar ahí, la actitud cambia, la soberbia, el orgullo, empieza a mirar mal, empieza a menospreciar aún los que están ahí al frente, porque como no es él, como no es ella, si no es otro, no, si lo hubiera hecho yo, hubiera salido todo muy diferente, pero es que él no lo sabe hacer, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas son peligrosas en la obra. Cuando dicen, no, tranquilos, pastores o coordinador o siervo, como lo quieran llamar, yo no busco sino servirle al Señor. A mí no me interesa si me ponen a barrer, si me ponen a hacer, yo vengo a servirle al Señor, yo sí soy humilde. Mire, esos que dicen así son los más orgullosos. No, yo sí soy humilde, yo no estoy buscando que nadie me mire, que nadie me aplauda, que nadie me siga, yo solamente busco servirle al Señor. Mire, esas personas que tienen ese tipo de expresiones son las más altivas, son las que tienen una humildad fingida. Porque el que es humilde no necesita decir que es humilde. El que no busca posición no necesita expresarlo. Simplemente sirve y hace con excelencia, pero calla. No critica a los demás, no murmura de los que el Padre está usando, no habla mal de la predicación de los siervos que ha puesto, no critica a los demás, simplemente es humilde y sirve con amor. Pero ese tipo de falsos hay muchos. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados de su ego personal. Muchos tienen un ego personal y muchos ven alrededor no como las personas de la comunidad o como ovejas que están a su alrededor, sino como rivales. ¿Sí? Por eso en muchos ministerios hay mucha competencia. ¿Quién predica mejor? ¿Quién danza mejor? ¿Quién canta mejor? ¿Quién lidera mejor? Y cuando llega alguien, una ovejita que quiera servirle al Eterno y que de pronto tiene el amor para servir, dicen, uy, no, este ya viene con mucha fuerza. Vamos a ver cómo lo quitamos, vamos a ver cómo lo desanimamos. ¿Sí? Y no, pastor, esa persona no, ¿cómo se le ocurre a usted colocar a él? Yo llevo tantos años en la comunidad y usted cómo le va a dar ese privilegio a alguien así, no, pero resulta que es que él no tiene una intención dañina, él solamente quiere servirle al Eterno porque lo ama
Y el que supuestamente años lleva ahí, sí tiene miedo de la posición, porque tiene más miedo a que el hombre lo mire a que lo que está haciendo para agradar al Eterno. Es una persona competitiva. ¿Sí? Sí, aún competitiva con las mismas cabezas. ¿Sí? Por eso vimos en el ministerio de Moisés, ¿cuántos quisieron decirle, ¿acaso solamente el Padre le habla a Moisés? ¿Es que acaso solamente él puede levantar incienso? ¿Y qué pasó? Hay gente así que llega hasta a competir con la misma cabeza. ¿Sí? Cuando usted empieza, pastor, a mí no me parece que su predicación fue correcta. Ojo con ese tipo de corazones, porque está discerniendo una rebeldía camuflada, está buscando una posición. No, es que a mí no me parece como Pedro predica. Yo no entiendo por qué lo ponen a predicar si es que tal vez yo lo puedo hacer mejor. No lo dice con esas palabras, pero con sus acciones refleja una inconformidad y una crítica muy profundamente. Es una persona que tiene una actitud a la defensiva, ¿sí? No le gusta la corrección, no le gusta la formación. Cuando usted encuentra una persona a la defensiva, usted ya sabe qué raíz tiene en su corazón, porque dentro de pronto su equipo lo va a tener o lo tiene ya. Entonces aquí vamos a encontrar actitudes, pero ya les digo cómo lo vamos a formar. Es una persona que abiertamente es hostil de sus propios dones y sus propias actitudes. ¿Sí viste como yo dancé? No, es que el Padre me usa de una manera tan sobrenatural. ¿Sí viste como yo evangelicé a 50? Es que yo le hablé hoy a 50. ¿Y quién se lo está preguntando? ¿Y por qué se halaga de eso? ¿Sí? Nadie le está, usted no le debe impresionar a nadie. Si usted lo hizo, el Padre sabe. Es que sí, como ministró, fue tremendo. Y el Padre hoy me usó de una manera espléndida. Es que como me usa a mí, tremendo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién está impresionando? ¿Por qué está buscando el aplauso del hombre? ¿Qué actitud tiene? Son personas que le cuesta reconocer que hay otras personas mejores que ellas. Siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien que tú puedes ser mejor que otra persona. Siempre va a haber alguien que pueda ayudarme a ser mejor. ¿Sí? Son personas que tienen miedo que le quiten su posición. Son personas que buscan sobresalir por encima de otros y menosprecian a los otros. ¿Sí? La crítica. Cuando a alguien tú veas criticando, no, es que si viste como él sirvió de mal, mejor lo hubiera hecho yo. ¿Qué busca esa persona con esas palabras? Si tú sirves excelentemente, ¿por qué lo tienes que decir? Y si el otro no lo hace, ¿quién eres tú para menospreciarlo? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Sí? Si tú lo haces con excelencia, eso no te da la autoridad para menospreciar al otro. Entonces muchos son así. Lo importante es cómo yo voy a formar esas actitudes. ¿Tienes a alguien así en tu equipo? Levante ya la mano. ¿O tienes varios? Entonces, ¿cómo voy a formar a alguien que tiene esas actitudes? O si tú las tienes, pues cómo el Padre te las puede quebrantar a cambiar. Lo primero que tienes que hacer es mirar la raíz de su ego. Si son problemas de autoestima que no fueron totalmente restaurados, personas que recibieron en algún momento menosprecio de los padres o de alguien y tiene esa raíz de problemas de autoestima. Ese tipo de personas que tienen complejos de inferioridad o problemas de autoestima siempre tienen una raíz de orgullo. Siempre tienen una actitud de como que si de los pastores no se dieron cuenta de lo que yo hice. Y con todo el amor y todo el tiempo que yo le dediqué a eso, y ni siquiera me dijeron algo. Problemas de autoestima. Porque es que usted no lo está haciendo para que el hombre le aplauda, sino usted está haciendo porque usted quiere agradar al Eterno en su servicio. ¿Sí? Entonces, lo primero que usted tiene que mirar a esas personas, qué problemas de autoestima y por qué lo tienen. Sentarse y confrontarle la raíz a esa persona. Hablarle. Decirle, tú tienes un problema que tienes que restaurar. Tienes que pasar por un proceso primero de sanar tu alma para poder seguir sirviendo.
para poder seguir enseñando. Eres un excelente maestro, eres un excelente danzor, eres un excelente predicador, pero es que hay un problema en ti que hasta que no se restaure no puedes ejercer el ministerio, porque eso te hace daño a ti y le hace daño a los demás. Lo segundo, pruébale el corazón quitándole los privilegios y ahí le vas a conocer. ¿Sí? Si esa persona tiene ese tipo de actitudes, empieza a quitar privilegios dentro de la obra del Padre y le vas a enseñar, uno, que él no es indispensable, dos, que tiene que pasar por un proceso de madurez. ¿Por qué? Porque el orgullo se resiste a la corrección. Si vas buscando, porfa, Proverbios 1:5. El orgullo o los problemas de actitudes de menosprecio o de actitudes de autoestima baja cuando alguien ejerce un ministerio es que esa persona se resiste a la corrección. No permite que otro le diga qué tiene que hacer. Le molesta, le irrita, se enoja, pero es que yo ya soy un viejo, ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Yo ya soy una vieja, ¿por qué me tienen que decir a mí a esta altura que llevo 8 años en la iglesia lo que tengo que hacer? ¿Así? ¿Y sus actitudes reflejan que llevan 8 años? ¿Y sus actitudes reflejan madurez espiritual? Pero es que a mí ya qué me van a decir si yo ya llevo 10 años y eso que asegura que su alma esté transformada. Hay gente de 20 años que vuelve al mundo. Entonces usted no puede asegurarse porque esté en un ministerio de 10 años, sus pastores o las personas que el Padre puso para liderar lo tengan que seguir formando, corrigiendo. ¿Qué dice Proverbios 1:5? Y dice, porque al oír esto, alguien que ya es sabio oirá y será más sabio. Alguien que ya entiende adquirirá dirección. Dice que al oír, ¿cierto? ¿Será más qué? Más sabio. O sea que el que no escucha es un necio. Necio. ¿Sí? Es como cuando el siervo le dice, qué pena, pero esas sillas te quedaron mal lavadas. ¿Qué hace el necio? Entonces lávelas usted, porque usted es el que manda, entonces hágalo usted entonces mejor que yo. Esas actitudes reflejan necedad, inmadurez en la persona. El orgullo es algo que la persona le cuesta ¿qué? Reconocer. Toda persona orgullosa le cuesta reconocer que tiene ese problema en su alma. Le cuesta reconocer que tiene un error que cambiar en su vida. ¿Sí? Le cuesta decir, sí, sabe que yo tengo algo que mejorar, algo que cambiar. Eso es como cuando mi esposo al inicio del ministerio me regañaba y me exhortaba cuando yo no estudiaba en la escritura y enseñaba de una manera incorrecta. Él me exhortaba y me decía, tienes que mejorar en la enseñanza. Y en el momento me daba enojo, me daba mal genio, pero después me ponía a analizar que realmente él tenía la razón y tenía que agachar la cabeza y reconocer que me faltaba mejorar. Como cuando el coordinador te dice, la danza de hoy te faltó algo, es por algo. El siervo o la sierva que te corrige es por algo, porque el Padre está perfeccionando en mí la obra que Él ha comenzado y necesita de hombres para corregirme. Y dice acá, mira lo que es la raíz del orgullo en Levíticos 26, del 40 al 41. Levítico 26, del 40 al 41. 40 al 41 dice, entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. En ese tiempo yo estaré yendo con ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes y ellos habrán sido pagados al castigo de sus fechorías. Entonces, una persona soberbia, ¿qué hace? Se resiste al cambio, se resiste al arrepentimiento y termina siendo destruida por su propio pecado. Así de sencillo. Una persona orgullosa es débil y necesita
que siempre le hallen la razón. Usted no ha visto en un conflicto con alguien orgulloso, nunca quiere perder. Pero ¿yo qué he hecho de malo? ¿Por qué me tienen que corregir de esa manera? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Yo tengo que agachar la cabeza. Si los que se equivocaron fueron ellos, siempre toda persona orgullosa se pone en su posición. Entonces, una persona así necesita que el padre y los siervos le dobleguen ¿qué? Su ego. Usted no puede permitir que esa persona siga actuando igual, usted la tiene que corregir. No solo con palabras, sino también probándole el corazón, quitándole privilegios, enseñándola a compartir. Aquí vamos a otro punto. El orgullo está sentado en el yo quiero, en el yo pienso, el que a mí no me gusta, el que a mí no me parece, el que me parece injusto, el que no estoy de acuerdo. Toda persona orgullosa va a escucharle esas expresiones. El que a mí no me gustó, el que a mí no me gusta. Entonces son personas que totalmente hay una rebeldía dentro de su corazón. ¿Qué debes hacer tú como siervo que tienes una persona así dentro de tu ministerio? Hacerle un seguimiento de su comportamiento con las personas de su familia y con las personas de la comunidad. Cómo habla, cómo se comporta, cómo trata a las personas, cómo se expresa, cómo se sujeta también a otros. ¿Sí? Algo que tenemos que enseñar a la gente es que siempre tiene que estar dispuesta a sujetarse y a dejarse formar por otros. ¿Sí? Porque hay gente que no quiere pasar por la formación de la sujeción, no quiere pasar por el proceso de la corrección, no quiere dejarse formar. Y si me ayudas a leer, por favor, Proverbios 18:12. Toda persona orgullosa es una persona que quiere estar sola, que no le gusta estar rodeada de personas para que le miren su comportamiento y se hace una isla aparte dentro de la misma comunidad. Entonces, esa persona necesita que la formen y que la enseñen que hay otra persona que le puede ayudar a corregir esa raíz de su corazón. ¿Qué dice Proverbios 18:12? Y dice, antes de que el corazón del hombre sea exaltado, antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde. O sea que antes de que pase una posición de un lugar tiene que ser ¿qué? Procesada. Lo primero que yo tengo que formar en esa persona es quebrantarle el ego, quebrantarle el orgullo, con disciplina, con corrección, comprobarle la actitud, cómo asimila las formaciones, cómo asimila las cosas que se le delegan. Si la persona no lo hace la actitud correcta, si lo hace con altivez, si lo hace de mala voluntad, si lo hace quejándose, todavía no se le puede dar lugares de privilegio. Todavía no está preparada para tener lugares altos, porque si siendo así es soberbia, ¿cómo será entregándole un ministerio con personas? Son las personas que son altivas en la manera de hablarle a las personas, son personas que menosprecian a las que están alrededor. Entonces tenemos que mirar el carácter. Lo otro que necesita formarse en esa persona es que hay otros que tienen dones para ayudarme a formar a mí. Yo no lo tengo todo. Yo no puedo ser pastora, danzora, maestra, no. Y a veces para yo poder que otro crezca necesito quitarme también, que todo yo no lo tengo, que todo yo no lo sé dentro de la obra del Eterno, que el Padre me dio unos dones, pero yo no tengo todos los dones. Yo no puedo creerme que yo pueda hacer todas las cosas en el ministerio. Entonces hay gente que le cuesta que otros le ayuden dentro de la obra. ¿Por qué le cuesta? Porque todavía tiene miedo a que le quiten su posición. Yo tengo que entender que hay otros mejores en la alabanza, que hay otros mejores en la danza, que hay otros mejores en los instrumentos de tal vez de tocar. Yo tengo que mirar que hay otras personas que me pueden edificar, que todos somos parte del cuerpo del Mesías. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Todos somos siervos. Y el Padre a otros los ha dotado de otros dones que yo no tengo. Mientras que yo no reconozca que hay otros que tienen otros dones
que pueden hacerme crecer en el llamado, mi corazón, el Padre no lo puede levantar para ejercer un liderazgo, para ejercer un ministerio con poder, porque quiere decir que yo soy autosuficiente y creo que tengo todos los dones, todos los talentos, todas las capacidades, y así no es. ¿Qué dice la Escritura en 1 Corintios 12, del 12 al 27? Y dice, tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo. Así es con el Mashiach, porque fuimos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y nos fue dado un solo ruach a beber, pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dice, yo no soy mano, así que no soy miembro del cuerpo, pero esto no lo aparta de ser miembro del cuerpo. Y si la oreja dice, yo no soy un ojo, por lo tanto no soy miembro del cuerpo, esto no aparta el de ser miembro del cuerpo. Si el cuerpo completo fuera un ojo, ¿cómo oiría? De hecho, como es, Yahweh dispuso cada uno de los miembros del cuerpo como él quiso. Ahora bien, si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Pero como es, hay en verdad muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por tanto, el ojo no puede decir a la mano, ni te necesito, yo no te necesito, o la cabeza a los pies, no lo necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos importantes finalmente son los más necesarios. Y aquellos miembros que nos parecen menos honrosos les concederemos más dignidad. Y los miembros que son menos atractivos son los que nosotros hacemos tan atractivos como podemos. Mientras que nuestros miembros atractivos no tienen necesidad de dicho trato. En verdad, Yahweh ha formado en el cuerpo de tal manera que le da mayor dignidad a los miembros que la carecían, para que no haya desacuerdo dentro del cuerpo, más bien que todos los miembros se preocupen igualmente unos por otros, de modo que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros comparten su felicidad. Ahora bien, ustedes unidos constituyen el cuerpo del Mashiach e individualmente son el miembro de él. Mire, tan hermoso. Es una analogía que muestra nuestro amado con el ministerio, ¿sí? Dice que hay unos miembros que parecieran más importantes que otros, pero todos son importantes. Los ojos son súper importantes, la nariz también, pero pareciera que las cejas, por ejemplo, no, ¿cierto? Porque dicen, bueno, ¿para qué el Padre creó unas cejas? Pero es importante porque si no, no las hubiera creado. Así pasa dentro del ministerio. El ministerio pastoral, el ministerio de maestros, el ministerio de evangelistas, el intercesor, el servidor, todos son muy importantes. Pero lo importante es que el que tenga la posición, al que el Padre le ha dado el don o el talento, no menosprecie al que tal vez no lo está ejerciendo. ¿Sí? Yo no puedo menospreciar al servidor creyendo que ese ministerio no es importante. ¿Por qué es tan importante? Porque si no cuida el templo, el Mizcán del Padre y vigila de cuidar ese lugar, pues no estaríamos en un lugar de bendición y no podríamos hacer muchas cosas dentro de ese lugar. Entonces, algo que tenemos que aprender es que todos los de mi comunidad son importantes, todos los siervos de la comunidad. Unos hacen una función, otros, pero no creer que lo que yo hago es mayor que los demás. Yo debo valorar tanto el ministerio de los siervos pequeños como los grandes. Yo tengo que amar y pedirle al Eterno que me enseñe a amar las personas de la comunidad, porque muchos aman a la familia, pero no aman al pueblo donde están. No es que yo tengo amor, pero ¿tienes amor solo para tu sangre? ¿Y para el resto? ¿Para los de la comunidad, para tu pueblo? No es que ellos no son mi familia, pero son la familia del Mesías. Porque si tú eres parte del servicio, tienes que amar a tu pueblo. Muchos se resisten a cambiar. ¿Y cómo reflejan eso? Que hay orgullo o todavía ese corazón no ha sido restaurado con la indiferencia
de los unos por los otros, le cuesta darse a otros, se encierran en sí mismos, no les gusta compartir con otros, no pueden dar amor a los demás. Entonces, usted no puede decir que ha nacido de nuevo y que sirve, tiene un llamado cuando usted no ama al resto de la comunidad. No es que yo le doy amor a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, pero a los de la comunidad no. Entonces usted no ha nacido de nuevo, porque usted tiene un problema que no se refleja. Yeshua le dio amor sin condición a todos, aún sabiendo a Judas que lo iba a traicionar. Él no dijo, voy a amar a Pedro, voy a amar a Juan, voy a amar a Lucas, pero a estos no, porque me van a dar la espalda. Él amó al pueblo independientemente como fuera, independientemente, Él dio la vida por todos nosotros. Si tú no eres restaurado, una de las señales que refleja que no has sido restaurado es cuando te cuesta dar amor aún a tu pueblo, al lugar donde el Padre te puso. No, que es que son así, que es que son, a ti no te debe interesar cómo son. El Padre no te dijo, ámalos porque son perfectos. Él nos llama a los siervos, a amar al pueblo, independientemente como son. Independientemente en el lugar que estén, tenemos que aprender a amar el pueblo que el Padre nos dio. No sé en qué país está, en qué ciudad estás, yo amo el pueblo que el Padre me puso. Cuando tú aprendas eso, has nacido de nuevo. Pero si tú crees que amar es solamente a tu vínculo familiar y yo solamente a ellos los trato con amor y solo comparto con ellos y con el resto del pueblo no, todavía te falta una verdadera conversión. ¿Qué hay que formar? Tú como siervo, como cabeza de esa persona, quitarle el egoísmo, enseñarle a compartir, enseñarle a vivir en comunidad, en Ejat. Cuando alguien es muy egoísta y muy solo, muy aislado, pues el siervo tiene que tratarle esa área, esa debilidad. Es sacarlo de la raíz que tiene generacional. Hay gente que tiene unos dichos mundanos hasta muy terribles, muy tristes. Yo vivo solo como Cosumbo solo y me quedo solo. Pues así se queda. ¿Sí? Pues claro, solo pero infeliz y amargado porque no tiene con quién compartir. Entonces, yo tengo que morir a esas raíces generacionales. Si tu mamá te enseñó que no tenías que confiar en nadie, que todo el mundo era malo, que todo el mundo te iba a dar la espalda, que todo el mundo te iba a hacer daño, pues no ha muerto al viejo hombre. Porque hay gente muy bella y muy hermosa que puede darte cosas maravillosas. Pero si tú tienes a toda hora el pensamiento que todo el mundo es malo, que todo el mundo se te acerca con la doble, que todo el mundo te va a lastimar, que todo el mundo te va a traicionar, entonces tú no estás restaurado. Porque es que Yeshua, Él amó a todos sin condiciones. Y algo que yo tengo que aprender es cómo Yeshua amó a las almas, cómo Yeshua le dio el amor a sus talmidín. Y si yo soy un líder egoísta, un líder que me cuesta compartir con el pueblo, pues ¿qué le estoy enseñando a los demás? ¿Qué ejemplo le estoy dando a los demás? Un siervo, una sierva que le cuesta dar un abrazo, una palabra de amor, una palabra de gratitud, un detalle, un regalo, un compartir un almuerzo, un compartir otras cosas, pues ¿qué le estás enseñando a los demás? Y hay algo que está dentro de ti que no te deja restaurarte, tienes que examinarte y evaluar que eso va a estancar tu ministerio, que eso va a hacerle daño a los demás que están a tu alrededor, que esa raíz que está dentro de ti, tú no puedes seguir actuando como el viejo o la vieja mujer que fuiste, porque eso va a impedir que tu ministerio crezca, que tu ministerio avance, que tu ministerio dé fruto, y pues uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Y si no hay amor, no hay nada, dice 1 Corintios 13. El amor lo es todo. Y si tú no tienes amor, eres como un címbalo que retiñe y no sirves para la obra. Eso es lo que dice 1 Corintios 13:1. Y si tú no quieres ser piedra para los demás, tienes que restaurar tu alma. Ese es el primer proceso que hoy vamos a aprender. Cómo enfrentar y cómo sacar a una persona del orgullo. Y cómo formar, porque hoy en día estamos formando gente con conocimiento, pero gente que refleje a Yeshua para los demás hay pocos.
Porque el Padre no se impresiona por el intelecto y la capacidad ni los talentos. El Padre se impresiona qué hay aquí, qué hay en tus actitudes, qué hay en tu forma de actuar. Y si tú quieres cambiar el entorno de tu familia, el entorno de tu ministerio, pues tú tienes que evaluarte cómo estás tú también. ¿Quién eres tú? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu alma para poderle dar a otros? Si tú no tienes nada acá, tú no vas a poderle sembrar a otros. Así que con esto quedamos hasta el día de hoy. Que el Eterno le permita y me permita a mí formar Talmidín de Yeshua que cambie la historia de este tiempo. Así que guarda esta instrucción para tu corazón. Si tú quieres compartirla con tu equipo, formarlos, puedes enseñarles, puedes instruirles. Y si hay alguna raíz de las que el Padre te habló, pídele al Padre que te ayude a ser libre. Toma decisiones por amor a ti, por amor a tu familia y por amor al pueblo donde el Padre te puso. Mañana ya nuestro hermoso día de Shabbat, un día de bendición, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos permita celebrar un Shabbat en familia, un Shabbat de gozo, un Shabbat de bendición, y que el Eterno cada día nos ayude a ser esos siervos aprobados por Él aquí en la tierra. Así que el Eterno los guarde y bendiciones. Voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh. Delante de Yahweh, a Yeshua sea la cabot, el honor y todo el jalel. Israel vendrá y se postrarán delante de su rey. De su rey Yeshua todos cantarán. Shema Israel, Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír tu voz.
sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh, delante de Yahweh. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh tristeza y en Simcha, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh, a Yeshua sea la kabod, el honor y todo el jalel. Israel vendrá y se postrará delante de su rey. De su rey Yeshua todos cantarán. Shema Yahweh Eloheinu, Yahweh, en tristeza y en Simcha, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh, Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh, en tristeza y en Simcha, Yahweh quiere oír